definiciones. Entonces eran definiciones, no sé cómo llamarlas, ¿no? Sí, para no es que yo esté en el 100% en desacuerdo, pero sí fallaban, eran viciadas, eran parcializadas, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones, dentro de esas definiciones no aparecían libros que en otras épocas aparecieron dentro de la categoría novela o cuento o crónica o testimonio o lo que fuera, y pues que al quedar por fuera podían pues, hacer aparecer incongruentes las definiciones que estaban dando. Eh, por ejemplo, con el micro, el mini cuento, la minificción, esto que últimamente se ha convertido en un género tan matriculado, tan denominado con distintos nombres. Muchas personas llegaron a poner cifras, que si eran 7 palabras, si eran 8. Lo cuantitativo generalmente es fácil de tener en cuenta para buscar definiciones, pero no siempre lo cuantitativo determina la esencia, la naturaleza de algo tan flexible, tan fuera de definición como es la creación artística, ¿no? La creación literaria. Entonces, ya con los años, yo pienso que muchas de esas diferencias que había en las definiciones, las discusiones, las polémicas acerca de esas definiciones fueron diluyéndose y hoy casi nadie, bueno, no deja de haber, siempre hay alguien que está comenzando el estudio y si está muy encarrilado, está muy domesticado por la parte normativa, ¿no? Uno lo nota mucho en los cursos, los grupos que tiene con gente joven. Si hay personas que parecieran haber superado el problema canónico, así que no les importan las definiciones y que lo narrativo mmm, puede estar en la epopeya, puede estar en donde quiera, ¿no? La minificción y las herramientas, que es como mi propuesta. Mi propuesta es la de que la herramienta es la misma y es mejor que la persona se enfrente con la realidad y trate de crear realidad literaria o recrear, si quiere utilizar la palabra. Cuando yo estoy creando eh, esa ficción eh, que me va a quedar representada por palabras, yo lo que estoy creando es en la necesidad de representar algo que yo deseo, pero no al revés. Es decir, no es recomendable que uno esté pensando primero en la vasija y después qué es lo que le va a echar a la vasija. Es decir, yo tengo, si quiere utilizar también esa, ese binomio, esa dicotomía de continente y contenido, que a veces es mejor no tenerlo en cuenta. Pero si se tiene en cuenta es mejor arrancar por qué es lo que yo quiero eh, eh, recoger, ¿cierto? Si yo lo que quiero es recoger un sentimiento, una historia, etcétera, entonces que sea eso lo que me exige una forma. Con el cuento y la novela, entonces hoy día casi nadie hace ya la pregunta, porque, porque pareciera ser que la respuesta era precisamente por dentro, era el ánimo, es decir, el tiempo que estaba contenido, ni las palabras ni las páginas, no eran las 37 ni las 40 ni las 80 páginas, que muchos teóricos o historiadores de la literatura propusieron, ¿no? Es decir, tú recuerdas, si hay personas que decían eran 50 páginas, eran 37, etcétera. No está en ese número, sino es que cuando uno lee una determinada cantidad de páginas y al terminar el texto uno siente que eso es una novela o siente que eso es un cuento.
por lo que está contado, por la manera como está contada, porque curiosamente o por fortuna, las, eh, las, las formas que servirían para medirlo, pues no son cuantitativas, es decir, no dependen de 8 gramos de tal cosa, ¿cierto? No depende sino de todo eso que comportan todas las artes. Es decir, eh, yo diría que todos, es decir, no hay ninguna, es decir, la música, la pintura, la escritura, es decir, la danza, el cine, todos tienen unos comportamientos que son muy propios pues, que hacen parte de la magia de la creación artística y que no son que no son medibles, ¿no? Que son inacibles, por el contrario, y que, pero para lo cual uno sí debe estar, eso no significa ser irresponsable, uno, y uno tiene que haber leído tanto, haber escuchado tanta música, haber estudiado tanta historia del arte, haber, bueno, todas las artes, para poder llegar a tener ese, ese, esa sabiduría, ¿cierto? Es decir, Andrés, yo te digo, ¿cómo hace el catador del café, por ejemplo, ¿no? Para salir un poquito, y nos metemos en algo que es arte también y que es un poquito ciencia. ¿Cómo hace usted para descubrir el cuerpo, el texto, la taza, es decir, todo eso que hoy se ha vuelto un arte también alrededor del café? Sí, hay algunas medidas que me pueden dar, pero pues el catador o el barista que está en el campeonato mundial lo miden no solamente por lo cuantitativo, sino en muchas categorías que son cualitativas y que están en la papila, en la lengua o en el paladar, etcétera. Todas esas otras cosas que en la literatura están en el oído, que están en el aparato fónico, que están en su sentir, que están en eso tan complejo que es el ser humano, ¿no? Entonces, por eso la propuesta es, para volver al comienzo, la propuesta es creativa, no canónica, es decir, no le digamos al estudiante, arranquemos por un texto de 87 páginas. Yo sé que existen esos otros métodos también, pero yo nunca los he usado. Y cuando digo esto, pues me amparo como en una experiencia de 40 años, pues con, no sé, 300, 400 estudiantes que en algún momento han, han resultado premiados. Es decir, hay cómo demostrar que ha sido una metodología que se ha experimentado por todos los caminos, es decir, en todas las rutas, y que ha resultado, bueno, y que hoy día también todo el mundo lo está aceptando. Oye, cuando yo comencé con el taller en el año 81, incluso cuando en la década del 10 todavía comenzamos a trabajar en creación, íbamos a hacer la propuesta de la carrera de creación literaria basado en todos los experimentos que se habían hecho en el taller. Todavía ha habido cierta aprensión en contra de si se podía o no contribuir con la creación literaria en una persona que quisiera ser escritor, ¿no? Todavía había, y todavía habrá, bueno, siempre habrá alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo con que eso se puede enseñar, que es una pregunta que fácilmente se hace también, y por supuesto, y una vez la respondo, eh, tiene que tener uno, es decir, el estudiante cuando llega a recibir estas herramientas, pues tiene que tener buen oído, tiene que tener ya genéticamente, ¿no? Yo a veces tenía como el miedo de decirlo para que no fuera a parecer una cosa biológica solamente o que medio una fascista, una cosa así. No, es que necesita lo que se necesita en todas las artes, ciencias, oficios, como la vocación, una aptitud genética de la persona
uno si no tiene oído, pues no puede ser músico, por ejemplo, ¿no? Y lo que uno va a complementar es, bueno, por un lado sí es buscar el desarrollo de esas aptitudes. O sea, yo tengo vocación musical, sí tengo vocación para escribir, que se nota desde que el niño estaba en la primaria. Yo lo que sí puedo aplicar es unos ciertos juegos o unos ciertos ejercicios, unas lecturas, eh, unos comentarios, una manera de reflexionar para que esa vocación crezca y supere y, y incluso llega uno pues, a trucos, a recursos, como los llamo yo, artilugios, que a medida que se van incrementando y se van juntando con las vocaciones, pues dan sus resultados. Porque también lo contrario no da resultados. Es decir, yo le puedo dar a una persona que tenga todo el interés, pero no la vocación. Es decir, que genéticamente no tenga esa sensibilidad para la escritura, por mucho que estudie esos recursos, no va a ser un gran escritor, será un escritor normal, dijéramos, ¿no? Cosa que yo a veces también lo abono, porque salen buenos lectores, pero nunca irán a tener eso que yo llamo la diferencia, que el escritor para ser mejor, como uno lo aprende cuando lee 2000 años de literatura, es que la diferencia se va encontrando a medida que se avanza en la historia. Y frente a la anterior, yo busco una diferencia que, que, bueno, a veces yo no admito la superación, sino la diferencia. Simplemente, si yo difiero del anterior, ya siendo distinto, comienzo a tener mi propia personalidad, mi propia, lo que llamó en el siglo XX, ¿no? El estilo. Yo tengo mi propio estilo. A veces se hablaba mucho de cómo llego yo a mi propio estilo. Pues de eso se trata, es decir, entonces, las lecturas, la escritura, el avance, etcétera. Pero el recurso solo no sirve por aparte, ni la vocación sola sirve por aparte tampoco. Y ahí bueno, por fortuna los talleres han aumentado mucho. Nosotros, Colombia, porque nosotros fuimos los primeros y casi que en el continente, creamos la primera con base en este libro precisamente, la parrilla que presentó al Ministerio de Educación, se hizo con base en lo que yo había trabajado como programa en el taller de escritores. Y surge de ahí, y bueno, y ahí pues viene todo el desarrollo de todo este movimiento sobre creación literaria que estamos por fortuna disfrutando. Maestro, me parece muy importante lo que usted está diciendo, pero también muy polémico. Y usted misma dijo, oye, yo esto antes no lo decía, ahora lo estoy diciendo porque tengo experiencia. Pero digamos, Claro, sí, hacer literatura no es contar historias. Es decir, puede que no sea tan sensible, pero si tengo una buena historia que contar, ¿eso no se puede pulir? O ahí también está incluido un poco lo que usted está hablando de esa genética, de tener algo que decir, ¿lo podemos meter por ahí? sí, eso que acabas de decir es una de las cosas más difíciles de hacerle entender eh, pues, en un estudiante en el caso de, si estamos hablando de la carrera, ¿cierto? En creación literaria. O una persona que está con uno en un taller. Yo también he desarrollado en ese sentido como una pedagogía, una serie de principios para, eh, no sé cómo decirlo, es decir, para que el estudiante no, no llegue a derrumbarse o a autodestruirse, ¿cierto? Claro, es que yo puedo tener una buena historia, por supuesto, y la literatura es contar historias, sobre todo la narrativa.
En el fondo, casi todas las artes literarias, eh, la que podría estar un poquito más lejana sería la poesía, pero la epopeya es una historia y hay muchos poetas cuya poesía son historias, pequeñas historias, ráfagas de historias, ¿no? Es decir, destellos de historias. Son muy pocos los que podrían estar por fuera de ese marco. Pero no es suficiente, es que eso es un problema. No es suficiente tener una buena historia. Eh, Ahí es donde comenzó también mi trabajo, porque yo pensé, y bueno, la historia es, yo en un momento determinado, mm, en estos días, con motivo del lanzamiento pues ya de esta edición de Planeta del Universo de la Creación Literaria, me ha servido para como regresarme y a veces no ha sido fácil porque son 40 años y, y aunque yo en ese proceso pues mantengo todo fresco, hay cosas que se le escapan a uno, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en el libro, en la segunda parte, hablo de lo que se llama la pentafonía de la creación narrativa. Es una pentafonía que se podría aplicar a lo poético, eh, se podría... Yo en principio lo había predicado en relación con todo. Sí, es una, o sea, cuando yo la pentafonía a la que yo llegué, y ahí donde estoy preguntándome, ¿cuándo fue que yo llegué dentro de estos 40 años? ¿En qué momento estructuré yo la pentafonía? No lo tengo bien claro, porque fue un proceso, yo a veces lo digo un poco con humor y a veces la gente no me entiende. Pues yo me salí de todos los esquemas de investigación universitaria. Tú sabes que la investigación en la universidad es una investigación muy pautada, muy organizada, muy llena de cuadritos, muy llena de límites, de fechas, etcétera. Yo nunca por eso pude tener una beca, nunca pude tener un auxilio, si nadie, ni nunca nadie, ni el ministerio, nadie me va a reconocer que esto fue una investigación, ¿no? Porque yo me salí, si yo no tendría cómo demostrarlo. La única demostración es el libro está ahí y la práctica que se hace con él y los resultados, eso sí está ahí. Esa pentafonía fue una sistematización de todos los elementos que yo teniendo la historia iba a utilizar para escribir cualquier texto narrativo. Yo no me, yo siempre trabajé con todos los productos narrativos. No sé si se escuche feo decir productos narrativos. Es decir, yo trabajaba con cuentos, trabajaba con novelas, trabajaba con testimonios, biografías, autobiografías, etcétera. Todo lo que fuera narrativo, texto en prosa narrativo, que no fuera científico, ¿no? Que no fuera, cuyo referente fuera social o científico, ¿no? Sino, por el contrario, todo lo ficcional. Y entonces, poco a poco yo fui pensando que no hay ninguno de esos textos que escapen a una estructura pentafónica que yo, de 5 puntos, que yo fui estableciendo. Y es que nunca hay un texto que no tenga un sujeto, que no tenga un objeto, que no tenga una relación, es decir, que no haya una sucesión de hechos que yo estoy contando, que no tenga una perspectiva desde la cual yo estoy contándola y que no tenga unos medios para yo poderla contar. Esa es la pentafonía. Siempre que yo tengo, por ejemplo, una historia excelente que haría parte del tercer punto, o sea, la relación, yo tengo que complementar eso con los otros 4 puntos. O sea, tengo que manejar
el narrador, es saber quién es el autor, quién es el narrador. Necesito saber qué es lo que quiero desarrollar. Necesito saber desde dónde voy a contar esa historia, si dentro o fuera de la historia misma. Y sobre todo, es por eso es el último capítulo, es uno de los capítulos más largos del libro, que podría ser un libro, ya no tengo tiempo, pero podría uno convertirlo en un libro, que son los medios. Es decir, cuáles son los instrumentos de los que yo me valgo para escribir esa historia que es tan buena, pero que si yo la, eh, eh, la cuento sin una utilización artística de lo que son los diálogos, de lo que es la narración y de lo que es la descripción, esa historia va a quedar perdida, va a quedar perdida. Y cuando además de hacerlo con esos instrumentos, en el camino yo agregué una un cuarto medio de un cuarto medio que es la parte reflexiva, porque aunque la reflexión se le atribuye al ensayo, hay esto pasaba cuando se hacían estas clasificaciones y se olvidaban de cómo era, por ejemplo, la novela alemana. Es decir, toda la literatura germánica en general es una literatura muy reflexiva. Hoy día se ha extendido más. Por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo una novela de Annie Ernaux, la, 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 la premio Nobel, que se llama Los años. Yo la estoy recomendando mucho porque establece una diferencia con todo lo que ella. Siempre se ha estado hablando mucho de la autoficción, que es un embeleco, porque autoficción es todo. Nadie puede escribir si no escribe de lo que le consta o lo ha vivido o lo presiente. Y entonces ella da un salto en el 2008 y hace una novela que es Los años, que es una novela larga. Es todo lo contrario de lo que ella ha hecho antes, la diferencia de lo que hablamos en antes. Y ella escribe una novela que no parece ser una novela. Y alguien podría decir, eso es una reflexión sobre la historia de los años, no sé, 40, 50, 60, 70 en Francia. Entonces, ese reflejar el pensamiento de ese periodo se involucra, se convierte en un elemento integrante de la narración. Entonces, ahí hay descripción, hay narración, hay diálogo, pero hay reflexión en un porcentaje altísimo, yo diría que un 80 o 90%, pero no está haciendo tampoco mucha diferencia pues con narradores alemanes y también algunos franceses. Uno lee a Thomas Mann, ¿cierto? Ahí está la reflexión de por medio. Hay páginas enteras de La montaña mágica que son reflexiones y parecen ensayos completos. Pero puede ser Robert Musil, puede ser, hay tantos escritores que escribieron sus novelas, incluso en Günter Grass, por ejemplo, Rodaballo, bueno, tantas novelas, El tambor de Jalata, donde hay muchas partes que son ensayísticas. Entonces, vuelvo al comienzo, es decir, tú tienes la historia, tú cuentas la historia, pero si no está aderezada, si no está creada dentro de una estructura, el texto literario es una composición en el sentido musical, es decir, hay una arquitectura total. Y uno tiene que tener ese dominio, el dominio y la sensibilidad. Yo pienso que ya que estoy hablando de la arquitectura, pues es lo que le pasa al arquitecto, ¿cierto? Hay arquitectos que son mecánicos. Entonces, creen que hacer una casa es hacer pues, lo que normalmente, las cuatro paredes, etc. Y el arquitecto que siente que está creando, entonces se sale de esa casa normal y nos va a proponer algunas diferencias, algunos elementos distintivos
sobre lo que anteriormente ya existía, sin salirse pues de esa meta que es construir una, una casa. Hay personas que les pasa lo contrario. Yo puedo tener un manejo poético del lenguaje, puedo manejar, el adjetivo, las metáforas, etcétera, pero no tengo historia para ponerte el ejemplo contrario, ¿no? No hay historia. Entonces, pues se cae por ahí la intención de hacer el texto narrativo. Es probable, y por eso pues la apertura de ser grande, para que él entienda también que no es que haya fracasado, sino que de pronto está buscando escribir algo que debe tener más bien un aparato expresivo poético. Es decir, que él debe hacer más bien un libro de poesía en lugar de hacer un libro de cuentos o una novela, eh, o, o una epopeya. Digo epopeya porque pues, en los últimos años han surgido, los asiáticos han comenzado a hacer otros textos que son como la reivindicación de esos géneros que vienen de ellos mismos. Eso es una maravilla del libro. Está, digamos, el arte de la distorsión de Juan Gabriel Vázquez. Él lo tiene. Vargas Llosa tiene uno muy lindo que es Cartas a un joven novelista, que es a él mismo, que le explica cómo hacer la novela. Uno de gramática y lo hace Logoy, Fernando Vallejo. Pero con tanto contenido como este, yo no lo recuerdo. Maestro, yo tengo mil preguntas más, pero creo que lo ideal es como leer el libro, pero sí, entiendan que eso no es una ciencia exacta, ¿no? Claro, Eh, y, claro. y sería muy bueno hacer el taller con usted. Uh, Maestro, yo le agradezco mucho que haya sacado este libro, lo reitero, El universo de la creación literaria ya está. Estuve viendo el precio, no está tan caro, afortunadamente. Se puede comprar. Y si usted está interesado en escribir, le va a interesar. Si usted es periodista, para contar historias también le va a interesar mucho. Maestro, creo que tenemos como unos 3 minutos más, que es lo que se demora esta transmisión. ¿Por qué puede ser tan importante hacer un taller para las personas que hacen literatura? Y pues por cuestiones de tiempo le pido que sea lo más breve porque tenemos apenas como 3 minutos. y si el libro de alguna manera complementa el taller el taller de escritura de escritores de la Universidad Central. Buenísima la pregunta. Sí, las dos lo más. Lo primero es un taller como la carrera literaria actual. Es decir, hacer la carrera de creación literaria, no la de literatura, sino la de creación literaria, eh, pues le sintetiza a uno. Antes un escritor duraba toda su vida aprendiendo a escribir. Ahora lo que hacemos es buscar un taller, buscar una carrera y como a partir de ahí ya ven, hacer un desarrollo posterior. Pero se ahorra mínimo, mínimo estás ahorrando tiempo. Y la segunda, además porque organizas todo, ¿no? Es difícil no, cómo organizar las lecturas, por ejemplo. Y la segunda pregunta, sí, me pasaba mucho que con los talleres, mm, por razón de la clase, uno sintetiza, uno siempre propone 40, 80 diapositivas, ¿no? Lo que llamábamos diapositivas antiguamente. Eh, 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 Uno puede estar usando 40 fichas de PowerPoint, etcétera. Y cuando el año pasado comenzamos a hacer ya la corrección con Catalina Trujillo, que fue la persona que me ayudó en la edición del libro, entonces yo descubrí que a mí mismo se me había olvidado lo que yo había escrito en en ese libro. Y como en los últimos 10 años yo lo fui complementando, este libro es una tercera parte diferente del libro que salió en el 2010, que era una edición personal mía. Entonces, es un libro como sabrosito de leer. Está escrito además
con la voluntad del que ve nacer un cuento, ¿no? Del que ve nacer una novela. Yo soy escritor de cuentos, básicamente de cuentos, y ahora estoy intentando poder hacer las novelas que siempre quise hacer en alguna ocasión. Eh, Leer el libro es complementario del taller, eh, pero leer el libro también puede ser una manera de enfrentar la creación literaria sin necesidad de hacer el taller. Es un texto de consulta, pero también está escrito con la flexibilidad, con la fluidez de un proceso de creación literaria, aunque yo lo digo en el libro, no todos los procesos son en ese orden: sujeto, objeto, relación, perspectiva y medios. No, la creación es una cosa. Es realmente una caja de música escuchar al maestro Isaías Peña Gutiérrez. Lamentablemente, pues ya no tenemos comunicación con él. No crean que lo cortamos a propósito, porque de verdad que podríamos seguir escuchándolo horas y horas y horas. El universo de la creación literaria, son las 5:57. Me voy a permitir con ustedes